Crisis agrícola en la UE. Las manifestaciones van aumentando en toda Europa. Los agricultores han salido a la calle y cortado carreteras en protesta contra las medidas en el sector de la Unión Europea. En Rumanía, las conversaciones con el gobierno han fracasado. Los manifestantes exigen impuestos más bajos y beneficios más justos. Who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? The global elites, they hate our success, and they fear yours. En 2023 hice un video sobre cómo todo lo que sucede en Estados Unidos y las Europas llega a nuestros pueblos 4 o 5 años más tarde. En 2016, el país de las barras y las estrellas escogió a un empresario y político antisistema como presidente, y la prensa canalla americana señalaba que el pueblo estadounidense se ha vuelto loco al votar a Donald Trump. Esa premisa de que un grupito de locos desinformados había puesto en el poder a dicho magnate es muy simplista, porque esconde causas mucho más profundas que el escándalo del Cambridge Analytica, que los opinólogos de dichos medios no quieren reconocer, ya sea por pereza intelectual o porque le hacen gárgaras con los fluidos vitales de algún político corrupto. La cita de hoy está relacionada con el tema de las agendas de desarrollo internacionales que promueve la ONU y cómo estas, en nombre de la inclusión y el buenismo, restan libertades individuales dadas por las constituciones nacionales. ¿Preparados? Para quien no se ha dado cuenta, en el año 2015 todos los presidentes del mundo, indistintamente sean de derecha o izquierda, firmaron el compromiso de seguir un plan de desarrollo global propuesto por la ONU llamado Agenda 2030, donde según sus autores se busca un mundo paradisíaco donde prime el desarrollo sostenible con el fin, según ellos, de preservar nuestra existencia en la Tierra. Pero esa premisa, que suena muy bonita y deseable, esconde cosas bastante siniestras que trataron de ocultar con enunciados ambiguos. Esto no es desinformación, sino que para entender cómo se desarrolla la Agenda del Desarrollo Sostenible, hay que leerse dos libros de los economistas Jeffrey Sachs y Klaus Schwab, ambos miembros del Foro Económico Mundial. El libro de Sachs, uno de los propulsores de la Agenda 2030, se llama La Era del Desarrollo Sostenible, donde este nos muestra cómo el mundo debe ser sostenible, entre comillas, si quiere existir en los próximos años, aunque se tengan que tomar medidas liberticidas para las grandes mayorías. El otro libro de Schwab, El Gran Reseteo, nos habla de cómo la pandemia del 2020 evidenció la necesidad de un nuevo gobierno global, conformado por organismos internacionales, movimientos sociales y multinacionales, que lo ayuden a ser más justo, entre comillas, y sostenible con el fin de eliminar las desigualdades de los últimos 40 años de la globalización librecambista de Reagan y Thatcher, iniciada en los años 1980. Obviamente, estas visiones de un gobierno global son terroríficas porque atentan contra la libertad y la autodeterminación de los pueblos a escoger su ruta al desarrollo económico, y muchos de los objetivos no están diseñados para las características locales de cada nación, y esto ha desencadenado una ola de descontento con la política a nivel global. Vamos a empezar en orden cronológico desde 2016 lo que ha sucedido en nuestros países. En 2016, Estados Unidos disputaba su elección más polémica de los últimos años entre Hillary Clinton, la candidata de la Casa Codiciosa Americana, que fue impulsada por los medios de comunicación ligados al establishment y sus marionetas del mundo del entretenimiento, y Donald Trump, un empresario conservador pragmático asociado al mundo de la construcción y el entretenimiento, que tenía la prensa canalla, la farándula y la oligarquía en su contra. Los analistas de 3 a cuarto de dólar decían que el magnate republicano ganó por el odio de los cristianos
fundamentalistas blancos que desprecian a los latinos, a los afroamericanos, a las mujeres y a la diversidad sexual. Pero esa premisa es desmontable desde los datos duros. Los votantes de Donald Trump son las personas excluidas de las políticas globalistas en los Estados Unidos, y estos sectores de marginados son los pequeños empresarios de todas las etnias que tenían trabas para crecer en sus negocios debido a la colusión entre los más ricos con el poder político. La clase obrera en general, los campesinos, los cristianos católicos y evangélicos que disentían con la corrección política progresista que niega la evidencia observable en las ciencias sociales, por lo que este grupo demográfico ve en Donald Trump el paradigma que lo representa en el gobierno, ya que es muy posible que se vuelva a reelegir en 2024, porque los demócratas y los republicanos del establishment, como dicen, los descuidaron tanto en lo económico y cultural. Este sector amplio de la población se vio beneficiado durante los 4 años del gobierno de Trump, con sus políticas económicas y sociales, a pesar de los alaridos de la prensa canalla en intentar hacer oposición de forma absurda. ¿Es Trump un político perfecto? De ninguna manera, porque el republicano tiene cosas bastante criticables como minimizar el impacto del cambio climático, ser demasiado proteccionista y no saber aceptar la derrota en 2020. Como comenté, todo lo que sucedió con Estados Unidos en la era Trump se replica 4 o 5 años más tarde en nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hace repetirse en el país trasero de los Estados Unidos? Porque la agenda política de la ONU es global, y es por eso que debemos seguir las políticas que comparten elementos comunes con Trump, pero con sus propias características diferenciadoras, como son Rodrigo Chávez en Costa Rica, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, que se enfrentan a la misma agenda neocolonial del progresismo internacional. Pero el mundo se está volviendo loco. ¿Por qué eligen a mesías oscuros con métodos de los propios antihéroes? ¿Está resolviendo el fascismo, como dicen los administrativos multicolor? Nada de eso. El surgimiento de políticos antihéroes se debe a que las castas políticas olvidaron al pueblo, y voy a darte ejemplos de eso con el grupo al que pertenezco, los campesinos. En Estados Unidos, uno de los sectores más olvidados fueron los campesinos durante los gobiernos de Bush y Obama, porque estos fueron afectados por la crisis del 2008 y porque el Bombas quitó los subsidios a los negocios para destinar esa plata a la industria armamentista. Eso generó que los agricultores votaran a Donald Trump en 2016, no solo porque este prometió reactivar la economía, sino que les daría más beneficios. Otra razón de por qué los agricultores empezaron a ser republicanos es que la agenda climática del Partido Demócrata perjudica directamente al campo, porque limita su iniciativa privada por medio de regulaciones absurdas. Y por último, la agenda sociocultural del progresismo estadounidense ataca los valores agrarios que por lo general suelen ser conservadores y de corte judío-cristiano. Debe recordarse que la izquierda, desde Marx, ha buscado terminar con el mundo familiar, porque en este se reproduce el sistema capitalista, cuando los padres enseñan a sus hijos a trabajar la tierra, y la nueva izquierda tomó como referente intelectual al joven Marx. Dejando de lado a Estados Unidos, vámonos al otro puerto del charco en las Europas. A pesar de que es más difícil que lleguen políticos como Trump, porque los países europeos están mucho mejor integrados en lo económico y lo político, por lo que a un líder antihéroe le cuesta mucho más ejecutar sus planes. En 2022 hubo protestas del sector agrícola en Países Bajos, porque el gobierno quería castigar al sector agronegocio mediante la reducción de emisión de nitrógeno en un 40% para cumplir las regulaciones ambientales de la Unión Europea, y quien no cumplía sería expropiado. Esto provocó enormes protestas en las calles, y para eliminar este proceso político, para tener mejor representación de sus intereses, los agricultores fundaron su propio partido político de derecha en las elecciones de 2003, que ganaría en todas las zonas rurales holandesas. La filósofa conservadora Eva Blar puede explicarte con más detalle por qué los agricultores protestaron. The policies that are being pursued don't even suffice to service the goals that are hypothetically trumpeted by the formulators of the policies themselves. It's a bloody miracle of stupidity and blindness. I've given this so much thought because so many people have asked me why would they do this? It doesn't make sense. Explain it, Why would you come after the most hardworking sector, the most lucrative sector, the people that provide you with food?
Why would you shut down your nuclear plants if you are to import electricity for I don't know how much more the price? Why? And I think it was Carl Jung actually who said, if you can't understand someone's actions, you have to look at the consequences and infer the motive. And that's what I've done with all of this. If the consequences of their policies are that we become poorer, we, not they, obviously, but we, if we become poorer, we become more dependent on them. We basically essentially would starve if this is put through, and we don't have the financial means anymore to import our food. And, I don't know, God forbid a disaster happens, we've outsourced everything, we could be in real trouble. Well, if those are the consequences, then apparently that's the motive. Maybe I've become too cynical, but I find it very difficult to explain it any other way, because this is not a one-time mistake. These people are the net zero scam, and I would really call it a scam. Is something it's that a criminal scam. Yes, it's well, a criminal actually, scam. Yeah, it's yeah. not just a scam. It is criminal, and I think that it is of the worst type of injustice if a government and the people who are supposed to represent us, talking about democracy, liberal democracy and all, if those people turn their backs on their own population, and not just turn their backs, but actively, again, go against their interest, and allow them, essentially, if things go wrong, to become poor and to starve. And I can't see, I see true evil behind these acts. I don't just see incompetence anymore. En 2024 también hubo protestas de los agricultores en Europa por temas relacionados con la drástica regulación ambiental del Pacto Verde Europeo hasta el exceso de burocracia debido al avance en los últimos años de la socialdemocracia keynesiana en la Unión Europea. Durante las protestas, los campesinos estuvieron obstruyendo las calles con sus tractores, bloqueando puertos y arrojando huevos al Parlamento Europeo, porque ya no pueden ganarse la vida con su profesión debido a la anterior mención. Y aquí en Costa Rica, mi país, hemos tenido lo propio en 2024. En Pérez Celedón, el gobierno municipal está por aprobar un plan regulador territorial con poderes confiscatorios que beben de las políticas que aman tanto los comunistas, solo que con la gravedad de que es promovido por la Unidad Social Cristiana, el partido de derecha tradicional, entre comillas, costarricense. Aunque es necesario tener un plan regulador para que exista un crecimiento ordenado y debe explotarse los recursos naturales de forma sostenible, el plan regulador de Pérez Celedón propuesto por la municipalidad es un insulto a la inteligencia, porque parece que lo elaboraron de forma idiota y voy a darte pruebas. El mapa que estás viendo en pantalla es el mapa del municipio Pérez Celedón y cada zona tiene colores representativos, donde el verde es zona de protección a la biodiversidad, el morado son las zonas urbanizables, el color marrón son las zonas rurales mixtas y las manchas rojas son la capital y las zonas ya urbanizadas interiores. Basado en los principios de la Agenda WOW 2030, solo podrían ser urbanizables las cabeceras de distrito, donde estarían los lotes para construcción a vender, mientras que en las zonas rurales no se puede fraccionar la propiedad si su tamaño es menor a 5 hectáreas, lo que atenta contra el crecimiento poblacional de las zonas rurales, porque el fraccionamiento de terrenos es parte del desarrollo económico, además de introducir distorsiones en el mercado local de bienes y raíces, porque las zonas no urbanizables perderían de forma artificial su valor y aumentaría el precio y los lotes de la construcción en las zonas urbanas, generando gentrificación. Datazo extra: en las zonas rurales solo se puede construir frente a calle, por lo que tu sueño de hacer tu casita en medio de la finca para tener privacidad ya no sería posible gracias al poder del gobierno. Otra maniobra perjudicial es que muchas granjas ganaderas quedaron en la zona de protección de la biodiversidad, por lo que ya no se pueden explotar ni siquiera siguiendo un modelo de negocio de granja ecológica, por lo que pasan esas propiedades a nombre del Estado. Una expropiación comunistoide, con la que se masturban furiosamente pseudoambientalistas con déficit intelecto,
como Greta Thunberg. El proceso para impedir que un campesino sea expropiado, con el cuentito de que comer carne y tener una familia no el daño al planeta, es un infierno burocrático, sino que también es altamente costoso, por lo que sería la ruina de los pequeños y medianos ganaderos, algo que va muy de acuerdo con la agenda de Soros y compañía. Otro punto nefasto es sobre las actividades que pueden hacerse en las zonas mixtas. Echa un vistazo. Es increíblemente idiota que en zonas de protección a la biodiversidad se permitan condominios habitacionales pero no la construcción de apartamentos. Se permite construir bares por la visita del sábado y moteles para ponerlo, pero no centros educativos, pulperías ni templos. Y en las zonas mixtas rurales no se permiten beneficios de café, asembraderos ni fábricas, por lo que tampoco se puede industrializar mi pueblo, ya que nos quieren pobres, ignorantes y pajeros, para comprarnos el voto con verduras como hizo el partido rival, el Socialdemócrata Liberación Nacional, en las elecciones municipales pasadas. Pero esto no es nuevo, porque el Estado costarricense piensa expropiarse un pueblo entero en Barba Heredia, al norte del país, para preservar, entre comillas, las fuentes de agua a la gran área metropolitana de mi país. Al alcalde se le ha hecho observaciones, pero él está emperrado en no modificar nada, además de querer dejarlo aprobado antes de finalizar su gestión, y aunque se hizo campaña en contra de la Unidad Social Cristiana, el 72% del padrón electoral no ejerció sus derechos cívicos, y con pocos votos se volvieron a reelegir después de 8 años de una gestión cuestionada por su amplia corrupción y contribución a la pérdida de indicadores de desarrollo humano, cuando, a diferencia de los años 90, donde mi cantón competía por el segundo lugar a nivel nacional de desarrollo económico, solo superados por San Carlos, el cantón ganadero del norte. En la actualidad, Pérez Celedón está en el puesto 50 de 85 cantones gracias a los partidos tradicionales. ¿Pero qué es esta vara? No es el canto de una iglesia, es la gente linda de Pérez Celedón que se hizo sentir para defender sus derechos. Suave, mae, ¿y ahora por qué colocan decenas de barricadas rodeando el complejo cultural para la sesión municipal más importante en años allá en Pérez Celedón? Porque, como les había contado en mi entrega anterior, el plan regulador actualizado, sumamente necesario para el cantón y sus habitantes, en un porcentaje beneficiaba a cada uno de los ciudadanos, pero por otro lado terminaba siendo un documento peligroso por la letra pequeña, por esos detallitos que podían provocar que gente noble y pulseadora perdiera sus derechos adquiridos, entre otras barbaridades. El desmadre que se armó la semana pasada era porque el pueblo pidió una audiencia pública para cuestionar cada letra, cada párrafo, y al final la realizaron sin público. Ayer, y para sorpresa de muchos, los esperan con este regalito: barricadas policiales. La gente en redes sociales empieza a señalar que hay miedo, que hay intentos de intimidación de parte de la municipalidad, hasta que de repente sucede lo que nadie pensaría. Aparece una joven estudiante, se le acerca a los policías, pero no para enjacharlos, sino para regalarles dulces, contándoles que gracias a las labores que realizaba su papá como policía, comprende lo difícil que es permanecer allí de pie por largas horas. Una joven que refleja los valores que le inculcaron en el hogar y en el centro educativo que hoy aplaudimos, llamado Liceo Platanillo de Barú. Créame que esa acción prematura liberó algo positivo en ese ambiente. La jornada no iba a ser violenta, jamás. Está bien que los guerreros del sur tengan huevos y ovarios para pararse duro, pero no hacía falta, porque también son inteligentes y cívicos. Se llenan los asientos, no cabía ni un alfiler, se ponen a cantar que los hijos del pueblo levanten la frente. Mientras tanto, en las afueras, miles de personas cantaban el himno nacional. Ya eran pasadas las 6 de la tarde. Los medios tradicionales no hacían noticia de lo que allí se vivía. En todo Pérez sintonizaban el acontecimiento, mientras que Cere hoy publicaba a la misma hora que Cristian Nodal muestra cómo se vería su rostro sin tatuajes. De repente, los regidores anteriormente cuestionados, después de reflexionar los acontecimientos que provocaron esas posturas rígidas a la hora de intentar enviar ese documento al INBU con peligro incluido, de manera unánime dan por nula la audiencia pública anterior, y eso permite que ahora el nuevo consejo municipal, que entrará en funciones en las próximas semanas, empiece desde cero, ojalá, el plan regulador de la mano con el pueblo valiente y viril. Por eso los aplausos, por eso la algarabía.
Suave, porque hay otra bronca y esa es peor, que en respuesta a mis videos, la gente empezó a destapar mierderos de otras municipalidades, lo que comprueba que la agendita colorida 2030 es el desvelo de muchos políticos en este país, ya usted sabe quiénes, y ahí ya andan planes reguladores más creativos en estupidez y mala leche, pero tranquilos porque ya vimos qué se hace cuando se meten con la gente equivocada, y no tengo duda que el rugir de Pérez Celedón fue la cachetada que necesitaba todo un país para despertar, para reclamar lo suyo y recordarle a los corruptos que el verdadero poder de una nación reside en las manos del pueblo. ¿Qué queda como reflexión final sobre el asunto? Para terminar el video les dejo una potente frase de uno de mis economistas favoritos, Javier Milei. Hablale, Javier, nos queda poquito tiempo. Hablale a los chicos, a los camarógrafos que están acá, tienen más de 30, son buena gente, yo trabajo todos, son laburantes, pero laburantes. No digo tirarle una tabla de salvación, no sé, háblale a ellos. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.